¿Por qué razón los abogados penalistas defienden a culpables, defienden a delincuentes, defienden a personas que robaron, que mataron, que violaron, que se enriquecieron ilícitamente? ¿Por qué y cuál es la razón por la que un abogado defiende a estas personas? En primer lugar, pareciera que el abogado es tan culpable o tan delincuente como el que defiende. Hay un sistema, un marco normativo que a nosotros nos rige, ¿no?, que es nuestra misma Constitución Nacional, y que todas las personas tienen derecho justamente a que sea respetado y a que sea valorado en función de su calidad de ciudadano. ¿Cómo puede defender a alguien que se sabe, que lo vimos en las cámaras, que es culpable? Entonces, hay que entender que son roles diferentes. Esa es la primera premisa que todos los que están escuchando ahí del otro lado tienen que saber, que son roles diferentes. El rol del abogado defensor, velar por la correcta aplicación del derecho a aquella persona que se le acusa de cometer un delito. El rol del fiscal, el fiscal representa al Estado, nos representa a todos, es de investigar el hecho delictivo, reunir las pruebas que acrediten ese hecho para después elevarlo a un juez, y el juez finalmente será quien juzgue, quien aplique la pena, quien aplique el castigo pertinente para esa persona. Entonces son roles diferentes. Es una pirámide donde tenemos de un lado al fiscal, del otro lado tenemos al abogado defensor, y arriba, en el vértice de la pirámide, tenemos al juez. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la situación que debemos entender? En primer lugar, que nuestro sistema legal tiene esos roles bien diferenciados. Nuestro sistema legal argentino está establecido básicamente en la Constitución Nacional. De lo que nosotros estamos hablando en este momento establece la manera en que una persona tiene que ser investigada, acusada y llevada a un juicio para poder obtener o ser castigada o penada según la norma que se le acuse o impute de haber cometido, infringido en realidad. Justamente el derecho es para todos, ya sea inocente o ya sea culpable. Lo que va a definir esa situación van a ser las pruebas que se recaban en el proceso judicial. Si es culpable, obviamente le tiene que caer el peso de la ley que establece nuestro Código Penal. Y si es inocente, deberá ser absuelto. No debemos confundir la venganza de la justicia. Eso significa concretamente que cuando uno ve un hecho aberrante en la televisión, el impulso natural que tenemos es que pague por lo que hizo. La naturaleza humana muchas veces confunde la justicia de la venganza. Entonces, claro, ante una situación injusta, no vamos a decir que no es injusta la comisión de un hecho delictivo, y que la víctima sufre y sufre mucho y tiene consecuencias tremendas y seguramente para toda la vida, principios rectores del derecho penal para que podamos definir o responder a la pregunta de por qué debemos los abogados o por qué los abogados defienden delincuentes o defienden culpables. Primero, hay un principio de legalidad. Una persona ha sido imputada por un hecho delictivo, tiene que ser determinada la conducta. Nadie puede ser juzgado sin una ley que reproche esa conducta. Que el abogado justamente tiene que velar por estos principios para que se le cumplan a la persona que está siendo imputada o acusada de un delito. Porque hay un sistema que dice de que el principio de legalidad se tiene que cumplir en cualquier persona que ha sido acusada. Y para eso está el abogado defensor. El fiscal estará para probar los hechos, para decir usted mató, robó, estafó. Y el juez estará para hacer la tarea más difícil, que es condenar o absolver, entre la multiplicidad de tipos de penas que existen. Segundo, el principio de proporcionalidad de la pena, que el castigo tiene que ser proporcional al hecho delictivo cometido. Para eso entonces está el abogado defensor. La gravedad del castigo, la gravedad de la pena,
tiene que ser proporcional al bien jurídico lesionado. Para eso está el abogado, defensor, para velar por ellos. Tercero, el principio de la exterioridad de la acción. Si no hay una conducta de aquel que es acusado, que sea manifiesta, que sea exteriorizada, el Estado no puede perseguir a esa persona por el hecho delictivo que se le acusa. Cuarto principio, el principio de lesividad. Conducta que es exteriorizada y que implique una lesión. Sin lesión no puede caer el peso del castigo de la ley. La puesta en peligro también es reprochada por la ley y también puede ser penada. Por eso el principio de lesividad no es solamente una lesión concreta, sino una puesta en peligro de algún bien jurídico protegido por la ley. Quinto, la presunción de inocencia. Es la máxima garantía que tenemos todos los ciudadanos. No la tiene solamente el que está en juicio, sino que la tenemos todos los ciudadanos. Y claro, nos suena fuerte decir que una persona debe ser considerada inocente hasta que una condena firme declare lo contrario. Claro, pero si robó, pero si violó, pero si mató, ¿cómo puede ser que sea tratado de esa manera? Bueno, en un caso flagrante como el que acabo de decir, claramente nos nace el sentimiento de venganza. Pero si una persona inocente llega al banquillo de los acusados y sabemos que es injusta su acusación, los primeros en levantar la bandera de pedir la garantía de presunción de inocencia vamos a ser todos los ciudadanos por ese acusado. Entonces, claro, según las circunstancias pareciera que a veces nos cabe mejor y en otras circunstancias nos enoja. Pero es el sistema y el marco normativo que nos rige. Sexto, la garantía del debido proceso. Está íntimamente relacionada con la anterior. El artículo 18 de nuestra Constitución Nacional indica claramente que nadie puede ser juzgado, nadie puede tener una pena en su contra si no hay un juicio previo. En el juicio es la oportunidad justamente donde se van a recabar pruebas, donde se van a poder alegar hechos, donde se van a poder pedir testimoniales, donde el juez va a merituar cuáles son las implicancias que ha tenido el autor del hecho. Entonces, para eso existe el debido proceso. Entonces, nadie puede ser juzgado sin antes haber tenido un debido proceso. El debido proceso implica muchas otras cosas. Séptimo, el derecho a la defensa en juicio. Por supuesto que nos enoja cuando un abogado defiende a un delincuente. Pero más de uno de nosotros, si erróneamente la justicia, un fiscal o una falsa denuncia nos acusan y nos imputan a nosotros de un delito que no cometimos, los primeros en pregonar el derecho a la defensa en juicio vamos a ser nosotros. Vamos a querer poder dar nuestras justificaciones, vamos a querer que el abogado convenza al juez y demuestre a través de las pruebas de que esa persona es inocente. Entonces, según en la vereda en que miremos estos principios, pareciera que a veces nos gustan y a veces no nos gustan. El abogado, el rol del abogado defensor, vela justamente por la correcta aplicación de estos principios, por la correcta aplicación de la norma. Por eso es importante la capacitación, por eso es importante que la fuerza del Estado tenga todas las herramientas para poder actuar en el delito y poder conocer la verdad real, que después eso le va a implicar a una persona un juicio en su contra. El abogado defensor observa el real cumplimiento de estos principios, ya sea culpable a la persona que defiende o ya sea inocente. De manera, si no reforzamos las instituciones, nuestro destino y nuestro camino va a ser la ley de la selva, la ley del más fuerte, la ley del que tenga mayor poder para imponerse sobre los demás. Y en un Estado de derecho como el nuestro, no podemos, y en una democracia como la nuestra, no podemos permitir eso. Lo moralmente aceptado, sabemos de que una persona que mató o que robó tiene que ir preso. Pero la ética profesional
implica de que, en el caso de los abogados, haga un desempeño adecuado, correcto, en función de los intereses de esa persona que está siendo acusada. Para eso es la tarea del fiscal, que tiene que hacer también es su tarea de poder lograr la acusación y probar la acusación para que después sea condenado. Por eso son roles diferentes. Merece justamente su mejor desempeño para velar por los intereses de la persona a la cual tiene que defender. La pregunta, y ya para ir cerrando, ¿cómo puede entonces un abogado defender a una persona que sabemos que cometió un delito? Tenemos que diferenciar la venganza de la justicia. Entonces, si un delincuente se le acredita la prueba, se acredita su hecho delictivo, merecerá la pena y la norma que establece, el castigo que establece la norma. Por eso, en la venganza no cabe ningún tipo de defensa, pero en la justicia sí cabe la defensa. Por eso la sociedad muchas veces no distingue estas cosas. Y vuelvo a lo mismo, si todos, Dios no lo permita, pero si alguna vez estamos en una situación en la que la justicia nos acusa de un hecho delictivo, vamos a querer que tener defensa por medio de un abogado, que se apliquen los principios que establece nuestra Constitución. Por eso la reflexión, ya de cierre, es: ¿te gustaría vivir en una sociedad en la que no te puedas defender? Hago la salvedad que la víctima, producto de ese delito cometido por esa persona, sufre consecuencias y se ve perjudicada en un montón de aspectos. La víctima tiene que ser respetada en ese proceso judicial. Esto no es como diríamos en el póker, un all-in a la defensa a costa de nada. A costa de nada, digo bien. No es maquiavélico, que el fin justifica los medios, sino una correcta aplicación de los principios y del derecho. Por eso, se debe exigir al Estado, y esto lo digo como reflexión, que proporcione un juicio justo, porque sólo así será el castigo legítimo. Entonces, si hay un juicio justo, el culpable merecerá su pena. El inocente merecerá su libertad, merecerá su absolución.